¿Sabéis lo que es esto? Un huevo de dinosaurio. Los dinosaurios están procreando. Pero el abuelo dijo que todos los dinosaurios eran chicas. ADN de anfibios. ¿Qué es eso? Veréis, en la película que vimos decían que habían usado ADN de rana para completar la secuencia genética. Mutaron el código genético del dinosaurio y lo mezclaron con el de las ranas. Ahora, se sabe que algunas ranas de África Occidental cambian de sexo espontáneamente del masculino al femenino en un entorno de sexo único. Malcolm tenía razón. Fijaos. La vida se abre camino. Me vais a permitir que antes de meternos con lo que dice el título del programa, que es mis películas preferidas de Navidad o qué películas recomiendo ver estas fechas, no sé todavía cuál será el título final del programa, pero sí que quería empezar antes con este corto de audio de Jurassic Park, esa mítica escena en la que Lex, Tim y Alan Grant van andando y se encuentran esos huevos de dinosaurio eclosionados y esas patitas pequeñitas que se van hacia la espesura, y Alan Grant recordaba esa mítica frase de la vida se abre camino. Una frase que puede que a muchos no os diga nada, pero desde aquí quería empezar el programa mandando esta felicitación, esta dedicatoria, en concreto a nuestro compañero, el profesor Watt, porque, como bien le dije, Ian Malcolm tenía razón y la vida se abre camino. Un nuevo hater pequeñito ha llegado al mundo y cuando nosotros ya no nos queden fuerzas ni ganas para ponernos a grabar, seguramente que tengamos un relevo generacional mejor que nosotros, esperemos, para poder traeros contenido interesante. Porque al final no es cuestión de alteración genética, pero sí que estoy convencido de que este renacuajo, este pequeñajo, tiene lo mejor tanto del padre como de la madre. Así que, por mi parte, felicidades a los dos. Y ahora vamos con el tema del programa, las películas de Navidad que yo recomiendo o que a mí más me gusta ver en estas fechas en las que supuestamente todo es luz, alegría, música, felicidad. Pero aquí va a haber un poquito de todo. Vamos a tener las típicas películas de Navidad donde todo van a ser risas, diversión, y tendremos también otro tipo de films ambientados en fechas navideñas que no puedo dejar de recomendar. Muchas se van a quedar en el tintero, eso es evidente. Hay centenares de películas navideñas. Solo hace falta que echéis una búsqueda en Google, por ejemplo, y vais a ver la cantidad inimaginable de propuestas que tenéis para ver, desde las más conocidas a otras de calidad más que dudosa, que seguramente en las televisiones privadas estos días se van a hartar de pasar cualquier peli que en su título tenga algo de Navidad, Christmas o algo parecido. Aquí no. Aquí vamos a comentar las pelis de Navidad al estilo hater. Es decir, que tengan humor, que tengan acción y que creo, vamos, que todas ellas son muy buenas películas. Aunque algunas yo no las comente porque no sean géneros que me guste, como las comedias o las pelis más románticas de estas fechas, que para mí resultan más empalagosas que meterme entre pecho y espalda una caja de nevaditos. Entonces, para eso, pues, prefiero cometer el pecado de la gula, empezar a comer nevaditos antes que meterme estas escenas edulcoradas a través de mis ojos. Pero dicho esto, algunas sí que las comentaré por encima porque, aunque no entre en detalle sobre ellas, sí que creo que son representativas de esta época en la que estamos y que si son tan vistas o tan demandadas por la gente es que al final algo tienen.
Entre ellas, posiblemente la que pase por encima será Love Actually, que quizás es la, digamos, comedia romántica por excelencia de estas fechas, aunque no sería la única, no sé. Veremos a lo largo del programa qué sucede, cómo voy hilando las diferentes películas. No va a haber ninguna clasificación, no es de la que menos me gusta la que más, son simplemente las 5 o 6 pelis que a mí personalmente pues más me gusta. También porque no es plan de meteros ahora aquí una retalía con 30, 40, 50 películas de Navidad. Más que nada porque estoy convencido de que no va a haber tiempo posible para ver todas ellas. En cambio, hacer un programita con unas 5 o 6, pues más o menos casi siempre una película al día, pues da tiempo a verla. Y en este caso todas son muy, muy divertidas. Quizás no todas sean para verlas con vuestros hijos, primos, sobrinos, pero sí que al menos muchas de ellas vais a poder disfrutarlas como se merecen. Algunos títulos que van a salir por aquí: Gremlins, El Día de la Bestia, no podía faltar en este programa. Y mientras dejaba sonar estas notas musicales, también va a aparecer aquí Jungla de Cristal, una de las películas navideñas por antonomasia. Es quizás la película más, o la que menos, mejor dicho, la que menos esperaríais encontrar en este programa, aunque aquí por lo menos yo soy muy fan de la saga de Jungla de Cristal, sobre todo las 3 primeras, pero es que el Nakatomi Plaza no podía perderse estar aquí entre lo mejor de esos films navideños. Luego también tendremos propuestas mucho más simpáticas y divertidas, como Solo en Casa, como los Gremlins, y, ¿por qué no?, también una peli bastante reivindicable, diría yo, aunque estos días que la he vuelto a ver para hacer el programa, creo que me ha ganado más que cuando la vi en su momento, porque esta recuerdo haberla visto en cine, que no es nada más y nada menos que El Grinch, la película de Jim Carrey, cuyo director no recordaba, y me sorprendió ver que era Ron Howard, y con James Horner también a la banda sonora, si no recuerdo mal. Entonces, con estas pocas propuestas vamos a hacer aquí un mix de pelis de Navidad y veremos a ver qué tal nos sale. Así que si os gusta la propuesta, yo os recomiendo que os quedéis aquí, porque el programa de hoy, por lo menos, va a ser divertido. Y empezamos. Y quizás no es también momento de pensar qué fondo musical vamos a poner en el programa de hoy, porque quizás sí que esta música, aunque sea relajante, según dice aquí el título de la canción que os estoy poniendo, es música suave y relajante de Navidad, sí que nos lleva, ¿no?, a pensar demasiado en gente que no está, cosas que no hemos hecho durante el año, y al final la Navidad, aparte de ser luces, felicidad y emoción, pues también por temas evidentes es una época en la que pensamos demasiado en aquellos que, como decía, aquellos que ya no están, lo que no hemos hecho, lo que nos arrepentimos también de haber hecho, ¿por qué no? Y al final pues tenemos este equilibrio entre lo bonito que es la Navidad y lo triste que es, por otra parte, no poder contemplar las luces con toda esa gente que realmente querríamos hacerlo. Pero al final esto es un programa de podcast y vamos a intentar hacerlo lo más divertido posible. ¿Y qué os parece si empezamos con una de las películas que a mí personalmente más me gusta? De hecho, justo cuando estaba preparando el programa para grabar, me la estaban haciendo en la tele y ha sido un acto reflejo
y no he podido dejar de verla porque es impresionante. Ya estáis escuchando de fondo esos primeros acordes de la banda sonora de John Williams, y es que vamos a hablar de Solo en casa. Y es que me sabe mal hasta hablar mientras escucho esta magnífica pieza de su banda sonora. Y es que a modo de curiosidad, porque con casi todas las pelis que vamos a comentar hoy podemos hablar de curiosidades fuera de lo que viene siendo la película, sino cosas que nos han pasado. Y es que si escuchamos esta música y alguien que no ha visto Solo en casa la escucha, la asocia inmediatamente con Harry Potter. Y es que Solo en casa comparte muchísimas cosas con las películas del niño que sobrevivió, aunque aquí no hablaremos de la saga de Harry Potter, también son pelis perfectas para disfrutar en Navidad. Y es que Solo en casa teníamos a Chris Columbus en la dirección, John Williams en la banda sonora, igual que en las películas de Harry Potter. Y esto al final se nota muchísimo. Y es que creo que Chris Columbus era el director ideal para llevar a cabo una película como esta, porque tiene mucha mano con los niños, y luego, como se vio en la saga del Niño Mago, era el director ideal. Entonces, ¿por qué Solo en casa? Creo que es una de las mejores películas para ver en Navidad. Se hace difícil explicaros esto mientras tengo de fondo la banda sonora. Y uno de los motivos es por la música. Escuchar esta banda sonora en todas sus pistas, de manera aislada a la peli, o incluso también viéndola mientras estamos disfrutando de las andanzas y travesuras de Kevin McAllister, es sin duda una gozada. Y es que Solo en casa, a pesar de ser una comedia muy muy blanca, es un producto estupendo de Navidad, porque recoge primero toda la fantasía que puede ser el quedarte solo en tu casa, el pensar por un momento que tus deseos se han concedido con tu familia, con tus tíos, primos, más primos que ni conoces, cuando se juntan todos en esta familia tan rica. Pues al final el niño de la casa está un poco hasta las narices y pide algo tan sencillo de decir como ojalá todos desaparecierais. Y al final eso se le concede, ¿no? Esta parte coral es impresionante. Pero lo que os digo, al final se le concede este deseo al joven Kevin McAllister y su familia al día siguiente desaparece. Hoy en día sabemos que esto es impensable que pueda ocurrir. Incluso en la época ya era algo prácticamente que no podía suceder. El hecho de que toda tu familia se marche, se suba a un avión, se vayan a París y tú estés sin aparecer. Esto no hay quien lo coja, ¿vale? Está muy cogido con pinzas. Pero cuando eres niño, no le prestas atención a todas esas situaciones de adulto. Estás completamente absorbido por la trama, por el niño que se ha quedado solo en su casa. Esa casa que para él se convierte en un parque de juegos. Es una sensación difícil de describir. Si no lo has vivido, nosotros, o por lo menos yo, pues no he podido vivir una cosa así, primero porque no tengo esas
casas tan bestias que sí tenían en Solo en Casa. Entonces es difícil empatizar de alguna manera siendo adulto con lo que está pasando, pero cuando eres niño eso lo disfrutas de otra manera. Y las peripecias por las que pasa Kevin McAllister, cosas tan sencillas como poner la ropa, ir a comprar, vivir básicamente el día a día, se convierten en una pequeña aventurilla cada vez que tiene que hacer algo de esto. Si aparte le sumamos pues toda la trama con los dos cacos, que son impresionantes, el trabajo de los dos es absolutamente no de Oscar, porque no la interpretación no da para eso, pero es que Joe Pesci y Daniel Stern, que son los dos, Harry y Marv, son tan entrañables, aparte de que son ladrones, son malos, pero son tan torpes que hace que les cojas un cariño tremendo y que te lo pases pipa cada vez que Kevin McAllister les hace una trastada detrás de otra. Que bueno, aquí sí, voy a hablar un poco con spoilers de estas pelis porque todas son ya antiguas y ya las tenéis que haber visto seguramente. Pero es que Solo en Casa tiene tantas cosas buenas que realmente es muy difícil que a alguien no le guste esta peli. Los padres, bueno, ahí están. Actores secundarios más que nada, pero bueno, es la parte emocional que luego al final tiene esa especie de moraleja, ¿no? De lo importante que es la familia y que aunque tú desees que desaparezcan, realmente cuando te sientes completo es cuando los tienes a ellos contigo. Y al final, pues bueno, estas pelis es lo que tienen. La parte final, pues bueno, te da esta especie de consejo moral, muy típico también de la época, pero con el que todos estamos completamente de acuerdo. Pero es que Solo en Casa tiene un diseño de producción que es muy simple, pero súper ingenioso. Todas las trampas que prepara Kevin McAllister. A ver, impensable que un niño de esa edad sea capaz de pergreñar esos planes y acabar con los intentos de robo de los dos cacos. Pero, ¿qué más nos da? Nos lo pasamos en grande con cada escena. Y es que podríamos recordar escenas y escenas y siempre nos estaríamos riendo. La escena en la que va a comprar y le preguntan si están los padres y con esa voz tan característica del actor de doblaje, creo que fue Pinilla, si no recuerdo mal, el que dobló a Kevin McAllister, en plan, señora, tengo 8 años, ¿cree usted que puedo venir aquí solo? ¿A usted qué le parece? Ese tono ahí de sobrado. O incluso esa mítica escena también de la película en blanco y negro que está viendo Kevin, que nos hizo reír tanto en su momento, con el típico mafioso ahí, dame mi dinero. Es realmente una escena fabulosa, y la mítica frase también de esta película en blanco y negro de quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Pues son frases ya icónicas que sirven para definir una película por sí misma. Y es que tiene tantas cosas buenas, esas comedias de los años 90 que tantos buenos ratos nos hicieron pasar, hace que para mí quizás sea la película con la que mejor me lo paso en Navidad, porque es que es verla una y otra vez, igual que pasa con las reposiciones de Karate Kid, que cada vez que la hacen en televisión pues es prácticamente aquí en casa obligado a verla, sea la cadena que sea y sea la hora que sea. Si se echa en la tele, se ve. Es quizás la única cosa que veamos en la televisión tradicional. Solo en Casa empezó muy bien con Macaulay Culkin. Recordad también la canción de La Ladilla Rusa de Macaulay Culkin. Fue ese actor, ese niño, que, bueno, un juguete roto al final, como tantos en Hollywood. Y fue una lástima porque tuvimos Solo en Casa, tuvimos Solo en Casa 2, luego también hizo una película así bastante divertidilla que hacía de niño rico, si no recuerdo mal. Luego tenía otra que no recuerdo el título ahora, pero creo que compartía cartel con Elijah Wood, que era, no sé si
uno de los dos era como una especie de hijo adoptivo o hijo tutelado de una familia, o eran amigos, no recuerdo, y él ahí hacía de niño bastante malo. Pero también luego teníamos la película de Mi chica, que también es para los nacidos a mediados de los 80. Se convirtió también un poco en un clásico generacional de nuestra época, quizás. Una de las primeras películas románticas que hubiésemos podido llegar a ver y que nos gustasen. Por eso os decía antes que películas románticas, igual alguna iba a salir, aunque no tuviese mucho que ver con Navidad. Pero Mi chica es también una de esas películas icónicas, ¿no? En la que vemos esa relación entre Macaulay Culkin y la otra, y la actriz, que no recuerdo ahora mismo su nombre, pero sí que tenía momentos que se te quedaban grabados ya de por sí, el padre trabajando en una funeraria o una especie de tratopraxia pintando y maquillando a los cadáveres, y luego también todo ese momento con las avispas y el final que tiene el personaje de Macaulay Culkin, que nos golpeó muchísimo a todos. Son films generacionales que luego tuvieron también sus secuelas. Mi chica, de hecho, también tuvo una segunda parte muy inferior en todos los aspectos. Pero en cambio Solo en casa, pues tuvimos Solo en casa 2, Perdido en Nueva York, que, bueno, ya no era la frescura, la novedad de Solo en casa, pero sí que le daba una pequeña vuelta de tuerca al hecho de perderse otra vez. Evidentemente, 2 años seguidos que se te pierda el hijo, pues ya es para que te quiten un poco el carnet de padre porque algo estás haciendo muy mal. Pero seguía siendo una secuela muy agradable de ver, seguía teniendo una imaginación desbordante para plantear otra vez todas las trampas que volvían a comerse una por una los cacos en ese encuentro bastante casual, diría yo, ¿no, verdad? La casualidad. Como decía Ignatius, la casualidad hacía que volvían a encontrarse ese trío de personajes y al final el niño bueno conseguía triunfar por encima de todos, aunque con una vuelta de tuerca más, también gracias a esa amistad que se forjaba. En la primera película teníamos la amistad con el vecino, ese que se encargaba de quitar la nieve con la pala, que da esa sensación al principio de que es un personaje malvado, terrorífico. Y luego también en la segunda con la señora de las palomas, a la que al final le regala las 2 tórtolas para que uno se quede con una y tal, y el símbolo de amistad eterna y esas cositas pues que tanto gustan cuando somos pequeños. Pero eran 2 películas, 2 franquicias muy interesantes en las que aparecía Kevin McAllister, pero como esto es un programa de Navidad, aquí teníamos que hablar sí o sí de Solo en casa. Y si habéis estado atentos, habréis visto que he dicho protagonizadas por Kevin McAllister, cuando en verdad quería decir protagonizadas por Macaulay Culkin. Y es que en una de las 2 de Solo en casa hay un momento en el que Kevin está viendo en la televisión unos dibujos animados donde aparece el siguiente personaje que vamos a comentar de películas de Navidad. Y no es otro que El Grinch, una peli del año 2001, si no recuerdo mal, donde se dieron todos los factores también para tener una historia de Navidad bastante interesante, una historia de Navidad en la que todo lo que veíamos nos recordaba muchísimo a esas historias que siempre veíamos de Santa Claus, de personajes así un poquito animalizados con esas narices a lo perrito, que realmente parecían extrañas en un primer momento. Y es que el Grinch creo que es un personaje que apareció en los años 50 o algo así, que, bueno, con el título original de El Grinch es el que robó la Navidad o algo así. Teníamos un personaje que por razones del azar, por haber sido despreciado por su pueblo, por ser raro, por ser así de un color verde, por tener vello facial,
pues hacía que odiase la Navidad, que odiase todo aquello que tenía que ver con la felicidad y que se acabase refugiando en una especie de montaña solitaria en la que vivía con restos de basura, con máquinas creadas por él, y siempre estaba ojo a visor a que nadie se acercase, a que nadie pudiese destorbar, ¿no?, su tranquilidad, su modo de vida, cuando al final lo que estábamos viendo era que es un ser solitario, un ser amargado, porque realmente, y eso nos lo cuenta la peli de Ron Howard, un ser que no ha recibido cariño especialmente ni por sus compañeros, ni por la misma gente de Villaquién, que aquí el nombre es bastante interesante, pero lo que no recordaba de este film era cómo estaba rodado. Si os decía antes que la música de Solo en Casa me recordaba muchísimo a la música de Harry Potter, cuando estabas viendo el Grinch, la manera en la que Ron Howard coloca la cámara con esos planos inclinados un poquito, casi 45 grados, creo que se llaman planos holandeses en lenguaje cinematográfico, no estoy seguro, si alguien lo sabe que me corrija en comentarios, me recordaba muchísimo a la estética y a la decoración y a la ambientación que ponía Tim Burton en sus películas. Aunque esta es un poquito más luminosa, pero si nadie te dice que esta película es de Ron Howard, puedes llegar a pensar que es de Tim Burton. Y es que al final el personaje del Grinch, con esa voz así tan estridente de Luis Posada, que dobla magníficamente a Jim Carrey en la versión en castellano, nos encontramos con un film que tiene unas escenas, no son de acción, porque realmente no es un film de acción, son lo que podríamos decir un film de gags, de running gags, o más concretamente de tipo slapstick, como veíamos a principios de la época del cine, con esas pelis de Charles Chaplin donde habían golpes y exageraciones, algo que solamente podíamos llegar a pensar que podía hacerse con animación, donde todo está exageradamente exagerado, valga la redundancia. Aquí veíamos un film en el que las muecas de Jim Carrey, con ese maquillaje que tiene puesto, le venían como anillo al dedo. Y nos encontrábamos con una historia también de redención, una historia donde el malo, o ese personaje que se cree malo, al final se redime y acaba siendo aceptado por la sociedad, pero entre medias íbamos teniendo escenas que eran bastante macabras. O sea, el Grinch, a pesar de ser una película infantil, vista a día de hoy, tiene escenas que un niño evidentemente no las va a disfrutar como tal, pero que un adulto le puede sacar su migaja. Me hizo muchísima gracia el otro día viendo el film una escena en la que los niños, en vez de cigüeñas, vienen con esta especie de cesta, paraguas, y van cayendo a las puertas de cada familia. Y se abre la puerta y sale un padre y dice: cariño, ha llegado nuestro hijo. Y se lo queda y dice: se parece a tu jefe. Y hostia, en el 2001, cuando la ves en el cine, a esto no le prestas atención, pero viendo la obra es en plan, joder, macho, cómo la metió ahí Ron Howard, o en este caso mejor los que hicieron el guión, para dejar caer según qué situaciones. Pero se resuelven bastante bien. Incluso la primera aparición del Grinch en la ciudad, cuando se camufla, muy a lo cartoon, con una máscara muy hierática, está realmente conseguido. Te hace que en algunos momentos no pases terror, porque no es una película de terror, pero sí que no sabes bien cómo va a actuar ese personaje, y te mantiene con la intriga de hasta qué punto va a ser bestia el Grinch, por lo que se cuenta en el pueblo. Ya sabéis que esas leyendas siempre se magnifican y al final pues es mucho más lo que se dice que lo que en realidad ocurrió. Y aquí pues tenemos una historia bastante interesante en esta especie de mundo fantástico, ¿no? Ahí que se ve ese copo de nieve, como la cámara se adentra
por el interior y vemos su estructura molecular, y justo en el centro de todo eso está la Villa Quien, donde están todos los quienes allí, y tenemos personajes de lo más variopintos, y sinceramente creo que es un film muy, muy recomendable a día de hoy. Luego se hizo una versión en 2018 hecha en animación tridimensional, que bueno, no estaba mal, pero como live action creo que el Grinch merece muchísimo la pena echarlo en vistazo. Tanto si la recordáis como si no, creo que os va a sacar más de una sonrisa. Y si tenéis niños pequeños en casa, creo que les va a gustar muchísimo, porque es un personaje que se cae, se golpea, le pasa de todo y está muy, muy bien caracterizado. Nosotros sabemos que es Jim Carrey y sabemos de lo que es capaz, pero un chaval o una chavalita que vea esta película sin conocer a Jim Carrey, creo que va a disfrutarla incluso más, porque el Grinch realmente parece un personaje súper vivo. Las horas de maquillaje que se pasó Jim Carrey para conseguir ese look fueron interminables, pero es que al final Ron Howard ahí se sacó un peliculón, una dirección soberbia, a pesar de notarse mucho el cartón piedra de la producción, ¿vale? No estamos ante una peli en la que tenemos escenarios súper recreados en 3D, súper realistas. No, ahí se nota muchísimo es que es una peli de estudio, con sus escenarios construidos in situ, y realmente merece mucho la pena, porque, como os digo, me recordaba muchísimo a los trabajos iniciales de Tim Burton, y eso para mí es un lujazo haberme encontrado con esta película tantos años después de su estreno, ya que en el cine, cuando la vi, pues bueno, no me pareció tampoco gran cosa. Estamos hablando del 2001, 15, 16 años, pues ya quizás no la disfrutas tanto, porque estás en esa edad entre medias que ni eres niño ni eres hombre o adulto, para que no hayan lenguajes raros por aquí. Y claro, pues cuando la ves con unos cuantos años más encima, pues la aprecias de otra manera, analizas otros matices y hace que la película coja mucho más empaque, y que al final estemos ante un pedazo de producto totalmente reivindicable. Y es que si hablamos del Grinch, tenemos que hablar sí o sí de otra película de Navidad, porque también tiene ciertas reminiscencias que nos recuerdan a esa magnífica producción de stop motion cuyo director es Henry Selick, pero que todo el mundo atribuye en su mayoría a Tim Burton, y no es otra que Pesadilla antes de Navidad. Ese film que puedes verlo tanto en Halloween como en las fiestas de Navidad, porque es un auténtico clasicazo y tiene temas musicales como el que estamos escuchando justo ahora. A ver. Un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se están comentando varias pelis de Navidad, esa época que a mí, como Grinch que soy, me gusta tan poco. Salir a las calles, ver esas luces tan horripilantes, la gente feliz, cantando, pasándoselo bomba. Aunque bueno, eso de pasarlo bomba también se me da muy, muy bien. Pero creo que hay por aquí una película que no se comenta. Un producto de Navidad que, a pesar de, como ya os digo, odiar estas épocas, es una maravilla. Y hablamos de una película que en inglés se conoce como Scrooge, aunque para la gente que hablamos castellano la conocemos como Los fantasmas atacan al jefe. En esta peli tan interesante tenemos a un Bill Murray espléndido, bajo la dirección de Richard Donner, otro de los grandes directores que ha dado pelis en este mundo, como Superman 2, el montaje del director. También otra grande
donde las haya, como son la saga de Arma Letal, esa road movie, esa buddy movie de dos policías. Y en este caso también una de las grandes películas de todos los tiempos, que es Los Goonies. Pues 2 añitos después, más o menos, nos traían Los fantasmas atacan al jefe. En esta versión, en esta especie de sátira de un cuento de Navidad, creo que por aquí se ha comentado, se comentará luego también, esa versión en CGI de Jim Carrey, pero aquí teníamos un momento más, una vuelta de tuerca más, y hablo como ese que está comentando el programa, Dios mío, todos los males se pegan. En este cuento de Navidad de Charles Dickens nos encontrábamos con el personaje de Frank Cross, que sufría varias alucinaciones, donde veía fantasmas, y en el devenir de todos estos momentos, de esos cositas interesantes, pues iba pasando ciertas peripecias, y al final, pues como en un cuento de Navidad, la cosa iba hasta un final con una moralina en el que se daba cuenta de cómo había sido su vida, de cómo había hecho ese ascenso, ¿no? A base de ser una persona déspota, una persona desagradable, tacaña y con un sentido del humor bastante negro, bastante ácido. Y es cuando en ese momento, en la época de Nochebuena, no sé cuándo vosotros estaréis escuchando el programa, pero en ese momento es cuando se va a dar cuenta de todo, y como cuento de Navidad, con el fantasma de las Navidades presentes, pasadas y futuras, pues al final la cosa va a acabar de manera más o menos agradable. No es quizás la mejor película que podríamos tener de Navidad, pero sí que es un clásico entre los clásicos, otra manera de ver los cuentos de Navidad de esta época, aunque también yo os recomendaría, por supuesto, aunque en este caso estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pere, de que El Grinch es una de las mejores películas de Navidad. Así que nada, let it snow, let it snow, let it snow. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando, no lo sé. ¡Qué injusto es! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales. Todos ríen sin cesar. Es que estoy loco. ¡Debe ser felicidad! ¿Qué es? Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices y no hay muerte en las aceras. Escarchan las ventanas, difícil de creer, y siento en mis huesos el calor de mi interior. Ahí va. ¿Qué es? El muérdago colgó. ¿No ves? Se besan como no. Mirad, familias reunidas cuentan cuentos mientras comen el turrón. ¡Qué horror! ¿Es aquí? Un árbol puedo ver. ¿Por qué tanta decoración? Ahí va. Son luces de colores, hay adornos relucientes y cositas muy brillantes y parece divertido. ¡Sí, señor! Es diversión, pudiera ser lo que soñé. ¿Qué es? ¿Qué es? Por fin, es hora de dormir. A ver, no hay nada por aquí. Ni un fantasma ni una bruja que asuste a los niños en sus sueños. Son tan dulces, tan felices. ¿Qué es? Fantasmas, pesadillas y brujas, ¿dónde están? No encuentro lo que busco, solo hay felicidad. No hay gritos en el aire, solo un coro celestial. Y todo huele a dulce, a golosina y a pastel. Amor, calor, hay a mi alrededor. Y yo estoy mucho mejor. Jamás podría imaginar tanta felicidad. Me gusta, quiero más y quiero más y más y más. Conoceré al fin qué es. Quiero saber y conocer el sentimiento que encontré. ¡Oh! ¿Qué es?
justo antes de este programa de Navidad os había subido el comentario, la reseña, en este caso en formato videocrítica, a nuestro canal de YouTube de la película de Netflix Pinocho, de Guillermo del Toro. Una producción también en stop motion que es realmente una maravilla. Si no la habéis visto, ya estáis tardando, y si la habéis visto, os recomiendo que os paséis por el canal de YouTube donde tenemos la videocrítica de Pinocho, porque realmente merece mucho la pena. Y lo decía porque tenemos aquí uno de los primeros exponentes para nosotros. Evidentemente no es el primer exponente en stop motion, ni mucho menos. Ahí tenemos a Harryhausen, incluso tenemos a los stop motions del año 33 con la película de King Kong, pero sí que para nosotros como niños, como adolescentes, ver y empezar a conocer el nombre de stop motion, casi siempre vamos a asociarlo con Pesadilla antes de Navidad. Y es que es un film que contiene todo lo que uno puede esperar de un peliculón, de una auténtica obra maestra. Si analizamos la historia, es una pasada. Tenemos el pueblo de Halloween, tenemos el personaje de Jack Skellington, tenemos ahí sus dudas sobre qué hacer, porque no está cansado de repetir siempre lo mismo una y otra vez, y al final vemos también esa especie de zona entre mundos, ¿no? Donde podemos pasar de la ciudad de Halloween a la ciudad de Navidad, donde tenemos el personaje de Santa Claus, tenemos a esos tres renacuajos que quieren raptar a Santa Claus, con una canción también magnífica en la peli. Luego comentaremos un poquito las canciones, pero es una historia que realmente también tiene ciertos paralelismos con lo que os decía antes del Grinch, no tanto en su argumento, sino más bien en la puesta en escena. Hay momentos en los que el personaje de Jim Carrey se disfraza de Santa Claus, primero para quedarse con los regalos de toda la gente, y luego al final, con una redención, pues ayuda a la niña protagonista, cuya actriz era Taylor Momsen en uno de sus primeros papeles. Luego destacaría en el mundo de la canción más que nada. Pero en Pesadilla antes de Navidad, como os decía, se junta todo. Tenemos una trama muy, muy interesante, pero tenemos una puesta en escena que sí que es realmente icónica. El personaje de Jack, el personaje de Sally, se han convertido en iconos de la cultura pop de los años 90, incluso a día de hoy. Son centenares los productos de merchandising que podemos encontrar de estos personajes. Han generado legiones de gente enamorada de estos personajes, tatuajes, samarretas, bolsos, bolígrafos, todo lo que queráis de Pesadilla antes de Navidad, y mucha gente sigue pensando que es de Tim Burton. Y a mucha gente Tim Burton le enamoró por esta peli, porque sí, la dirección no es de Tim Burton. Él en ese momento estaba rodando otros films y no podía hacerse cargo de la dirección, con lo cual Henry Selick fue el encargado de meterse tras las cámaras. Pero todo lo demás, la ambientación es espectacular y todo es marca de la casa de Tim Burton. Los fondos, el matte painting, el diseño de los propios personajes, la mala leche incluso de algunos de los secundarios que nos recuerdan a los momentos de Beetlejuice, por ejemplo. Y también vemos ciertas reminiscencias en cuanto a la arquitectura que podíamos ya observar en los primeros trabajos de Tim Burton, como por ejemplo Batman, y sobre todo Batman Vuelve, otra de las películas que podría haber salido perfectamente en el programa, porque tenemos una trama interesante durante esa Navidad en Gotham City. Y bueno, es que son tantas las películas, pero había que hacer un poco de selección. Pero Batman Vuelve también sería una firme candidata a estar dentro de estas 5 o 6 mejores películas de Navidad. Pero, ¿qué sería de Pesadilla antes de Navidad sin sus canciones? Hemos escuchado hace un momento el ¿Qué es?, ¿no? Quizás sea una de las canciones, junto con Esto es Halloween, más representativas de la película. Y al final es que todo converge para convertirse en un producto espectacular, porque es que, aunque no queramos,
la hayamos visto o no, todos sabemos qué es Pesadilla antes de Navidad, todos sabemos quién es Jack y sabemos qué es lo que pasa en la peli. Entonces, creo que Pesadilla antes de Navidad, si no está en el top 1 de los rankings de películas que hay que ver en Navidad, es porque esa persona tiene algún problema y realmente tiene que hacérselo mirar, porque si hay una película que hay que ver en estas fechas es sin duda esta película de Jack Skellington, Sally, Oogie Boogie, Santa Claus. Cada uno de los personajes incluye una historia en sí misma que daría para hacer centenares de spin-offs, cosa que por suerte, y toquemos madera, no a nadie se le ocurra hacer algo relacionado con esta película, sacarnos una secuela años después. Aunque, joder, también por otra parte molaría ver qué podrían llegar a hacer ahora con las técnicas actuales de stop motion, viendo lo que hemos visto en Kubo y las dos cuerdas mágicas, los mundos de Coraline, Paranorman, incluso la propia Pinocho de Guillermo del Toro. Estaría muy guay, pero la historia por sí misma, el film como tal, ya es una auténtica obra maestra y no hay que meterle mano porque a saber qué es lo que pueden hacer. Ya os digo, Solo en casa, El Grinch, ahora Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, porque es que encima son así de cabrones y lo ponen en el título, normal que uno piense de pequeño que esa es una película de Tim Burton. Pero no es así, ¿vale? Hay que recordarlo, aunque supongo que quien escuche el programa ya lo sabe, pero nunca está de más. Como tampoco está de más hablar ahora de una película un poco más seria, ¿vale? Nos alejamos de todo el buen rollo de estas tres películas que estábamos comentando ahora y vamos a pasar a un film de acción, un film trepidante, una de las putas obras maestras del cine de acción de los 80, de los 90, de los 2000, de la época que queráis, que no es otra que La primera aventura de John McClane, ese Bruce Willis con camiseta Imperio, con sus tirantes blancos, deslizándose por los tubos del aire acondicionado del Nakatomi Plaza en plena celebración prácticamente de Navidad, lo que vendría siendo los días de Nochebuena, Navidad y demás, porque es que Jungla de Cristal, Die Hard, es un auténtico peliculón. Se mire cuando se mire. Si lo vemos en Navidad, pues bueno, más guay porque es la fecha en la que pasa tanto esta como su secuela. Pero es que son tantas las cosas que tiene Jungla de Cristal que es que no podemos hacer otra cosa que maravillarnos ante la propuesta que nos traían en ese momento y que contaba no solo con Bruce Willis, sino también con otros actores de mucho talento y de mucho talante dentro del plantel de protagonistas y sobre todo de antagonistas, de villanos, porque realmente ahí también quien destacaba muchísimo, aparte de Bruce Willis, era nuestro querido Alan Rickman, nuestro querido Severus Snape de Harry Potter, en ese papel tan clásico que le valió ya el cariño de muchos de nosotros que habíamos visto a este personaje antes de Harry Potter y que luego verlo otra vez en la saga del Niño Mago pues fue recuperar a un pedazo de actor que por desgracia se nos fue demasiado pronto. Así que vamos a entrar dentro de Jungla de Cristal y su yippee-ki-yay, hijos de puta. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight,
how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the Y es que hablar de Jungla de Cristal es también hacerlo de un director que fue y es y será uno de los grandes directores del cine de acción, porque no es otro que el gran John McTiernan, aunque en estos últimos años sabemos que ha tenido ciertos problemitas con la justicia, estuvo en la cárcel y demás, y esto parece que se le está vetando un poquito últimamente en Hollywood para hacer pelis, pero es que still goodbye. simplemente es básicamente, joder, es que leemos lo que leemos de él, tenemos peliculones como por ejemplo Depredador y Jungla de Cristal. Predator, estamos hablando del año 88 con el gran Arnold Schwarzenegger, y luego un añito de, Depredador en el 87, y Jungla de Cristal es la que le sigue. Imaginaos, 2 peliculones 2 años consecutivos, Predator y Jungla de Cristal. Pero es que no se queda ahí. John McTiernan tiene otro peliculón que es La caza del octubre rojo, con Sean Connery en un papelón. Pero es que después tenemos, por ejemplo, Los últimos días del Edén, donde repite con Sean Connery, pero es que pocos años después, y estamos en el 93, mientras suena de fondo la 9ª sinfonía de Beethoven, también de Jungla de Cristal, teníamos la película en el 93 de El último gran héroe, esa gran historia de acción, de metacine, con Arnold Schwarzenegger y su capacidad para atravesar la pantalla con esa genial historia de aventuras que realmente merece muchísimo que la veáis. Pero es que luego repitió con la 3ª entrega de Jungla de Cristal, La venganza, donde teníamos ese dúo espectacular que eran Bruce Willis y Samuel L. Jackson, el mítico Zeus, que no se puede decir nada más que cosas buenas, con Jeremy Irons como antagonista principal, el hermano del malvado de la primera entrega. Pero es que luego tendría El secreto de Thomas Crown, que estaba bien, pero es que luego tendría un peliculón bastante denostado, diría yo, por muchos sectores, pero es que adaptaba un libro súper interesante de Michael Crichton, Devoradores de cadáveres, y nos dio El guerrero número 13, una película de acción con Antonio Banderas ambientada en la época vikinga, en la que teníamos una especie de caníbales, asesinos. Y realmente, es que El guerrero número 13 es un peliculón desde que empieza hasta que acaba. Antonio Banderas en un papel que le viene que ni pintado, y realmente unas escenas de acción súper bien rodadas, porque si algo tenía McTiernan era que sabía meter la cámara en el punto exacto, en el momento oportuno, y sacarte unos planos de acción estupendos. Luego tendríamos Rollerball, y sobre todo la última que hizo, que fue en el 2003, que fue Basic, con John Travolta, y creo que también salía Samuel L. Jackson, una película así bélica, entre bélica y de dramas, que estaba bastante bien. Pero es que después de esto, con todos sus problemas, no ha vuelto a hacer ninguna película más. Pero es que solamente con estas ya es que es calidad por todos los poros. Sinceramente, estar hablando con Beethoven de fondo con esta 9ª sinfonía es una maravilla también. Jungla de Cristal, que nos encontrábamos aquí en este producto que
es el que tiene que estar sí o sí en cualquier lista de Navidad. Pues nos encontrábamos con un héroe de acción, un policía que tenía a su mujer dentro del Nakatomi Plaza, y nos encontrábamos con una historia muy, muy, muy simple. Realmente el guión de esta película cabe en una servilleta, pero era el cómo estaba rodada, era el carisma que desprendía Bruce Willis tanto en esta película como en sus dos secuelas, porque la 2 es un poco más de lo mismo, pero la tercera sí que es un peliculón también. Pero como os decía antes, teníamos a Alan Rickman en el papel de Hans Gruber, ese magnífico villano del film que realmente era espectacular. Hablar de Jungla de Cristal sin spoilers o con spoilers mínimos prácticamente no se puede. O sea, el policía se infiltra en un edificio tomado por terroristas y ahí os podéis imaginar qué es lo que pasa. Los buenos ganan, los malos pierden. Básicamente eso es la Jungla de Cristal, pero merece muchísimo la pena ver todas las escenas, ver el sarcasmo con el que Bruce Willis trata a cada uno de los villanos con los que se encuentra. Las escenas de acción están súper bien rodadas. Los secundarios, no solamente Alan Rickman, sino también teníamos a el actor que hacía creo que era el tío Phil en Príncipe de Bel-Air, que aquí hacía de policía, que realmente está francamente bien. Cualquier actor que veáis en esta peli está en su mejor estado, en estado de gracia, y cualquier escena de la Jungla de Cristal, ya os digo que merece muchísimo la pena visualizarla. Es que se podían decir tantas cosas de John McClane, de lo que ha supuesto el personaje, aunque bueno, en las últimas 2 entregas o 3, pues bueno, la cosa ha ido un poquito flojo. Ahora se estaba rumoreando que se iba a hacer una especie de precuela de la juventud de McClane, pero bueno, aquí lo que nos interesa es la entrega original, Jungla de Cristal, Die Hard, Duro de Matar, como queráis decirlo o como se diga en vuestros países. Ya sabéis que esto de las traducciones muchas veces es algo un poquito extraño y cogido con pinzas en según qué sitios, pero es que John McTiernan, Bruce Willis, acción, ¿qué más se puede pedir? Y es que no se puede pedir nada más. Ved la Jungla de Cristal. Punto. No hay nada más que decir. Es una orden. Pocas órdenes doy, pero esta es una de ellas. Jungla de Cristal. Pedazo de peliculón que creo que después de esta grabación voy a coger el Blu-ray y voy a disfrutar otra vez de las aventuras de McClane. Aunque si hablamos de aventuras, tenemos que hablar de unos seres pequeñitos, unos seres diminutos a los que no hay que darles de comer después de medianoche, no hay que bañarlos y sobre todo hay que tener mucho cuidado con que no les dé la luz. Con estas 3 características ya sabéis que estamos hablando de los Gremlins, este enorme peliculón. Con estas notas de fondo ya habéis podido identificar que es el tema de Gizmo, es el tema que silbaba el propio Mogwai, esa criatura
que nunca sabemos de dónde viene ni de dónde procede, salvo que la encuentran en una tienda china, como el que compra cualquier mascota extraña. Al principio del film, cuando el padre quiere hacerle un regalo a su hijo y, bueno, pues decide traerle esta especie de criatura exótica bajo la premisa de esas 3 reglas que os comentaba antes, de la luz, la comida y el agua. Y es que al final, cuando se rompen esas 3 reglas, se desata el caos. Hablar de Gremlins es viajar al año 1984. Ya veis que no hay un orden en preferencias por las pelis, ni tampoco las estamos comentando en orden cronológico, porque aquí volvemos a tener varias cosas en común, de hecho, con todas las otras películas que estábamos comentando, porque en este caso sí, tenemos a Joe Dante a la dirección, tenemos a Steven Spielberg en la producción, y tenemos como guionista de esta película al propio Chris Columbus, con lo cual en casi todas las películas de Navidad que más me gustan me estoy dando cuenta que se repiten bastantes patrones, y es que prácticamente la culpa creo que la tiene Amblin Entertainment, la productora de Steven Spielberg, que nos ha regalado tantos y tantos éxitos del cine, no solo ambientados en Navidad, sino en cualquier época del año y en cualquier temática. Pero hablar de Gremlins es hacerlo de una comedia con tonos muy, muy ácidos, porque cada una de las criaturas que aparece del cuerpo original de Gizmo es más irreverente. Estaba pensando en las poses que tienen, las actitudes que muestran en la película, cómo se van cargando a las personas con inventos típicos del tebeo. La típica escena que me viene a la cabeza, que de esa señora con su plataforma para subir al piso superior, que sale despedida por la ventana, que en principio no tendría que hacernos gracia, pero nos partimos la caja viendo las escenas. La escena del cine, viendo la Blancanieves, pensando cuando se emborrachan. Y no solo Gremlins 1, sino también su secuela, Gremlins 2. Estamos ante 2 magníficas películas para pasar el tiempo, y realmente tenemos también una banda sonora que estábamos escuchando no solamente con el tema de Gizmo, sino con el tema principal, que es el que suena ahora de fondo. Y es que teníamos a Jerry Goldsmith, ¿no?, en la banda sonora también. Y es que, como os digo, todos son factores que suman al proyecto. Y aquí encontrábamos, por ejemplo, a Zach Galligan en el papel de Billy. Luego teníamos a Phoebe Cates, que hacía de Kate. Aparecía por ahí también Corey Feldman, el típico secundario en muchas películas de los años 80. También lo teníamos aquí en Gremlins. Y es que al final hablar de los Gremlins o Gremlins 2 es hablar de productos típicos de los 80, de fantasía, acción, comedia, que no puede ir tampoco desligado de otros productos, como fueron en su momento, por ejemplo, los cazafantasmas, también muy, muy ligado, ¿no?, en cuanto a tiempo y tono. También podríamos hablar de ese momento de cosas como Regreso al Futuro, porque son películas, films que comparten espacio temporal en el momento de los estrenos, y para según qué gente, ¿no?, según de qué franja de edad seamos, uno ya no sabe si es millennial, boomer, centennial, bueno, esas tonterías que solo sirven para poner etiquetas totalmente absurdas. Pero sí que es cierto que para la gente de principios de los 80, los Gremlins pues le pilló con 4 o 5 añitos,
Y para los que somos un poquito mayores, pues ya esto lo vimos en algunas de las reposiciones que hicieron en las televisiones. Pero Gremlins es aventura, es diversión, es mala baba y es una de las pelis, creo yo, que merece mucho la pena tener presentes en Navidad. De hecho, me repito diciendo que merece la pena porque es que al final es una especie de top muy extraño de las pelis que más me gustan a mí de Navidad, y todas me gustan por algo, y es que me lo hacen pasar muy muy bien, me hacen disfrutar cada momento del metraje, y si os las recomiendo es porque realmente merecen mucho la pena ver estos días. Sí que quizás es la típica lista que alguno haría, pero creo que con estas que estamos comentando la cosa da para poder ver por lo menos estas 5 o 6 pelis en unos pocos días. Pero bueno, si hablamos de mala baba, creo que por razones obvias hay un director que se las gasta y muchísimo, y que tiene una de sus mejores películas, por no decir la mejor película, que se ambienta perfectamente en estos días de Navidad, estos días de recogimiento y en estos días de fatalidad. Y es que al final estamos hablando de nada más y nada menos que el Día de la Bestia. El Día de la Bestia. ¿Qué decir del Día de la Bestia? La verdad es que no voy a decir mucho porque creo y considero que el Día de la Bestia es uno de esos productos que tiene que tener aquí un programa propio, porque realmente estamos ante la obra cumbre de Álex de la Iglesia. A pesar de ser su segundo largometraje, antes había hecho Acción Mutante, que también os recomiendo mucho que veáis, por supuesto, pero aquí teníamos una trama súper loca, ambientada en el Madrid del año 95, si no recuerdo mal, el año exacto, en el que teníamos al padre Berriatúa, un cura obsesionado por la cábala, obsesionado por la numerología, obsesionado por esos cálculos, ¿no?, tan exactos que supuestamente se hace al utilizar el alfabeto hebreo, y esos cálculos súper chungos y raros que al final le dieron, ¿no?, el día exacto donde tenía que nacer el anticristo, y tenían que evitarlo de alguna manera. En definitiva, lo que al final se supo y el propio director reconoció que era una idea digna de ser una aventura jugada en el juego de rol de La Llamada de Cthulhu. Aquí teníamos al padre, como os digo, a Berriatúa, que para encontrar al anticristo, para poder actuar contra él, tenía que hacer el mal, tenía que hacerse destacar para así poder
encontrar al diablo. Y en esas pesquisas, en esas aventuras, se encontraba a personajes a cada cual más estrambótico. Y qué decir, ¿no?, de Armando de Raza o de Santiago Segura en este puto peliculón, porque es que el personaje de José Mari, el Heavy de Carabanchel, es un personaje muy, muy mítico, y el maestro Aban, ¿qué decir, ¿no?, de ese trío protagonista, de lo que tienen que conseguir, de la pérdida de la cordura constante que tienen mientras van avanzando en cada una de las escenas, hasta al final tener esa especie de invocación satánica tan bien rodada, joder, tan tensa y a la vez tan cómica, con el escarabajo o la cucaracha que aparece ahí, y luego realmente cuando aparece el macho cabrío, que realmente no sabes si lo están soñando o lo han visto de verdad, o es todo el tema de las drogas que se han metido. Al final es lo que pasa cuando juegas una campaña en un juego de este estilo, que pierdes tanta cordura por ver escenas tan macabras, por realizar acciones tan extrañas, que al final no distingues la realidad de la ficción. Y es un poco, ¿no?, lo que nos deja el final del Día de la Bestia, pero lo que nos deja también es una sensación de haber visto un auténtico peliculón. Para ser cine español de mediados de los 90, también, como os decía antes con otras películas, aquí también da un giro de tuerca, ¿no?, a lo que viene siendo el cine que se hacía hasta el momento, porque mezcla la acción con lo fantástico, como nadie se había atrevido a hacer hasta ahora, y por eso es pionero, ¿no?, en ese sentido, Alex de la Iglesia. Lo vimos luego años más tarde también un poco en Las Brujas de Zugarramurdi, que recoge un poquito también esa especie de ambientación un poco aventurera, ¿por qué no?, mezclada con tintes de realidad, porque estamos en un mundo que podría ser el nuestro, en el que hay personajes pues que por A o por B se encuentran con situaciones inexplicables y recursos de dioses del más allá, recursos fantásticos, míticos, lo que queráis. Pero el Día de la Bestia, ambientada en las Navidades del 95, en la ciudad de Madrid, donde vemos todavía en construcción zonas como las Torres Kío en la Gran Vía, si no recuerdo mal, y realmente consigue que de alguna manera veamos ese Madrid, veamos esos edificios como auténtico simbolismo, y hoy en día es prácticamente inevitable que cuando veamos estos edificios no pensemos en la película de Alex de la Iglesia y veamos la marca del diablo en las torres. Y realmente el Día de la Bestia merece un programa aquí para desgranar cositas del rodaje, que por cierto tenéis un documental espectacular llamado Herederos de la Bestia, que si no lo habéis visto os recomiendo que le echéis un vistazo, donde se explican muchas cosas del rodaje. Tenemos entrevistas a día de hoy a los protagonistas del film, no solo actores, sino también a gente involucrada pues en la dirección, en el guión, y veréis que realmente por derecho propio el Día de la Bestia es una de las auténticas películas de Navidad. Sí que es quizás la última película así un poco diferente que voy a comentar junto con Jungla de Cristal. Son dos películas ambientadas en Navidad, pero con un tono bastante distinto a lo festivo y a lo alegre que eran las que hemos comentado. Y para acabar el programa no puedo dejar de comentar una película también bastante interesante, bastante divertida, que no es otra que Un padre en apuros. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Y no se me ha ido la cabeza poniendo el Jingle Bells, y es que Un padre en apuros
cuyo título original en inglés era Jingle All the Way. Como os decía antes, ese afán por meter títulos extraños en una película no solamente lo tenemos en Jungla de Cristal y su Die Hard, sino que aquí lo que viene siendo el título o una de las frases de una mítica canción navideña aquí pasó por ser Un padre en apuros. Y es que Un padre en apuros no puedo deciros que sea una buena película, porque al final tenemos a un niño coñazo, Jake Lloyd, que es el que hacía de joven Anakin en el episodio 1, que está obsesionado con tener un Turboman, ese muñeco de acción famoso en el mundo de la película, vale, lo que podría ser para muchos un Masters del Universo en su momento, un Action Man, épocas más tardías, y era el típico juguete que estaba agotado en todos los sitios, y lo que nos pasó a muchos de pequeños, que bueno, queríamos tener el juguete del héroe de la serie de dibujos que estábamos viendo, lo que sea, y cuando nuestros padres iban a hacerle la carta de los Reyes Magos, pues se daban cuenta de que al final solo podían traerles a los villanos o a los personajes secundarios de esta serie. Pues aquí prácticamente es las hazañas de un padre haciendo lo posible y lo imposible por conseguirle el Turboman, ese juguete que para muchos ya es odioso, para su niño. Y básicamente la película es eso y no tiene nada más. Es Arnold Schwarzenegger pasando las canutas para conseguir el juguete. Tenemos a un padre antagonista que también quiere el juguete para su hijo. Tenemos la última unidad que queda, disputas por conseguirla, y al final vemos a Arnold Schwarzenegger metido en una especie de cosplay de Turboman en una cabalgata, esas típicas cabalgatas que se hacen en las épocas de Navidad. Y bueno, pues era una película entretenidilla, pero que al final siempre nos saca una sonrisa. Claro, cuando hablamos de un padre en apuros, no puedo deciros tampoco mucho de, por ejemplo, del director de esta película, porque al final tampoco es que haya hecho muchas cositas el propio director de esta película, o al menos pelis destacables, o como mínimo películas buenas. ¿Qué teníamos del director? Que por cierto, el nombre era, si no recuerdo mal, Brian Levant o algo así. Era el director de una película que, si no recuerdo mal, creo que era Este chico es un demonio, no sé si la 1 o la 2, creo que fue el director. Entonces, es una película entretenida, por lo menos la de Este chico es un demonio 2 la recuerdo entretenida. No tanto como la primera, que fue un soplo de aire fresco, pero sí que luego, por ejemplo, veo por aquí que, así os lo digo más seguro, otra de las películas interesantes de este director fue la de Beethoven, uno más de la familia, la primera entrega de ese San Bernardo, que luego tuvo no sé cuántas continuaciones, pero la película primigenia la dirigió él. También fue el director de Los Picapiedra con el John Goodman en el 94, esto no lo recordaba. Luego también repitió en la secuela de Los Picapiedra en Viva Rock Vegas, que esa ya no fue tan buena ni por asomo. Luego alguna cosita más, Aventuras en Alaska, una película de perritos y bastante entretenida, algo parecido a esa de Bajo Cero que hacía Paul Walker también. Luego más cositas como El Super Canguro y poco más. O sea, como veis, películas muy de serie B, muy de telefilm, pero que al final en esta con Schwarzenegger, pues bueno, fue un producto bastante divertido, bastante interesante de ver. Tampoco es una de esas pelis que yo realmente recomendaría como tal, pero sí que en un top 5 de películas no tan buenas
pero completamente divertidas para Navidad. Creo que Turboman es un muñeco que puede gustarle a vuestros hijos, vuestros sobrinos, primos o a quien quiera que se lo pongáis. Y es que al final era una película de mediados de los 90, bastante correcta, pero que estoy seguro de que os sacaría más de una sonrisa como me la saca a mí cuando la hacen, porque también es una de esas que cuando la echan por Navidad siempre hay que verla porque te lo acabas pasando muy bien viendo las caras de Schwarzenegger, viendo cómo sufre por conseguir ese muñeco para hacer feliz a nuestro pequeño Anakin, a nuestro pequeño Annie. Y bueno, pues de esta realmente poco más se podría decir, porque es que no es tampoco una gran película. Ya os digo que muchas se han quedado fuera, porque es que tampoco es esto para hacer un programa de 30 horas sobre películas de Navidad, es para hacer una cosita pues más o menos un poquito larga, 1 horita y 20 minutos o algo así, estimo que debe durar esta grabación. Y más o menos pues nada, era comentar estas 5 o 6 películas y hablar un poquito de cosas de Navidad. ¿Que me dejo en el tintero cosas? Sí, por ejemplo, Polar Express, Cuentos de Navidad, esa película en CGI que también aparece Jim Carrey, ¿no? Del el señor Scrooge con el fantasma de las Navidades presentes, Navidades pasadas, Navidades futuras, basada en la obra de Dickens, que también está muy bien. Sí, también tenemos películas como Love Actually, tenemos las pelis de... Uno creo que era Milagro en la calle 34, creo que era que la hacía no me sale ahora el Richard Attenborough, creo que salía, que también estaba bastante bien. Luego, pues bueno, tenemos la típica de Santa Claus, Elf, no sé, muchas más que podríamos estar comentando, pero que al final no han tenido cabida. Me he dejado también expresamente un poquito películas clásicas como Plácido, como Qué bello es vivir, de Frank Capra, que es también un peliculón, pero esta sí que se merecería un programa propio. Pero también son productos que podéis realmente disfrutar en estas épocas de Navidad. También otro clásico, ¿no?, que me viene ahora a la mente, ese de la gran familia, con ese Chencho que se pierde y el abuelo buscándolo por todo Madrid. ¡Chencho! ¡Chencho! ¿Qué más podríamos comentar de Navidad? El Señor de los Anillos, por ejemplo. Recordando los momentos en los que se estrenó, ¿no? En 2001, 2002, 2003, siempre coincidiendo con esas Navidades. Os decía antes que también las películas de Harry Potter pues podrían entrar perfectamente dentro de esta categorización, ¿no?, de películas para disfrutar en Navidad. ¿Qué más se me puede ocurrir? A ver, viendo un poquito aquí. La videoteca, para nosotros en Cataluña, pues por ejemplo, recuperar algunos episodios de la serie de Plats Bruts también es habitual, pero hay varias que podríamos estar viendo y repitiendo constantemente, pero creo que con las que hemos hablado aquí es más que suficiente. También podríamos, ¿por qué no?, por ejemplo, para los más pequeñitos ponerles Frozen, que también es así un ambiente invernal. Y hablando de ambientes invernales, pues por ejemplo las Crónicas de Narnia, sobre todo la primera entrega, ¿no?, la del león, la bruja y el armario, que estaba bastante bien. Luego ya las otras quizás no tanto. Por ejemplo, también me viene a la mente alguna de La historia interminable también suele ser una película interesante que se suele poner en Navidad. Si queréis también, aunque yo esta la dejo más para Semana Santa, podemos hablar de La vida de Brian, ¿por qué no? Pero más o menos estas 5 o 6 serán las que a mí más me apetece ver siempre en Navidad. Y luego al final vemos lo que nos echan en televisión, porque al final son las películas que ellos deciden,
Y si no, siempre tenéis en las plataformas que tengáis la suscripción, pues esta típica categoría que nos sale ahora de películas de Navidad, donde pues podemos ver muchas cosas interesantes, otras no tanto. De hecho, hay una que quizás con esta sí podemos hacer ya la última película que os recomiendo, y es la de Reyes versus Santa. La pusieron hace poco en Amazon Prime Video y realmente me esperaba algo más cutre y me sorprendió bastante lo bien hecha que está. Tenemos a Karl Lejalde en uno de los papeles principales como un rey mago, y bueno, pues tenemos ahí la aparición de Santa Claus, que quiere hacerse con la cabalgata de este año, y bueno, hay una disputa. Hay un mundo mágico donde vemos a la Reina de las Nieves, vemos al Olencero, vemos al tío, vemos a todos los seres de la Navidad y de los mundos mágicos reunidos en una especie de concilio que se llama la Chusma, porque su acrónimo, no recuerdo exactamente cuál es el nombre largo, pero sí que el acrónimo es Chusma. Y es una producción española que visualmente está muy bien, tiene ciertos elementos fantásticos hechos en CGI que sorprende bastante. Y el humor, pues bueno, es un humor bastante blanco, pero en algunos puntillos tiene también bastante mala baba, y creo que así de cosas actuales relacionadas con la Navidad, creo que merece la pena echarle un vistacillo si no la habéis visto, porque la de Reyes versus Santa ha sido una sorpresa bastante agradable. Así que acabamos con esta última recomendación express, y por mi parte nada más, de dedicaros este programa, y sobre todo me gustaría deciros que... ¡Feliz Navidad, gusano miserable! ¡Y próspero año nuevo! Lo dicho, nos escuchamos en el siguiente, que seguramente sea ya en 2023, y espero que si habéis llegado hasta aquí tengáis una buena entrada en el año que viene, y sobre todo que los pocos días que quedan, acabéis de pasarlo bien, y nos escuchamos. Adiós.